Para dar inicio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos desde Florencia, Caquetá. Bienvenida. Buenas tardes, Juana María Guadalupe Rojas Salazar desde Morelos, México. Buenas tardes, desde Colombia, Elsie Serna Gómez, líder social, defensora de los derechos humanos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a las personas que se van integrando. Bueno, en estos momentos ya estoy preparada con la presentación y demás. No sé si ya estemos ahí listos para dar inicio por parte del compañero Sergio Moreno. Sí, Buenas buenas tardes, tardes. licenciada. Adelante. Bienvenidos todos. Buenas tardes desde San Andrés Isla, Archipiélago Providencia, Santa Catalina, Fidelina Saravia de Laos. Muy buenas Buenas, tardes. Le habla Dioselina Rojas desde Colombia, municipio de Soledad Atlántico. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes desde el municipio de Soledad Atlántico en Colombia, Nelly Palencia. Y ya podemos buenas, dar inicio, licenciada de Casmín. buenas noches. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, entonces ahora sí damos la bienvenida oficial a todas las personas que se van integrando. Como ya más o menos conocemos la dinámica de estas capacitaciones, en realidad es un tiempo bastante reducido el que estamos interactuando, así que vamos a tratar de sacarle el mejor provecho. Por ahí, si hay algunas personitas que tengan de pronto activados sus micrófonos y demás, de pronto se escucha mucha interferencia, entonces vamos a tratar de mantenerlos apagados en medida de lo posible, a menos que vayamos a dar alguna participación, alguna intervención, entonces con todo gusto les escuchamos. Pero esto porque al momento de estar varios micrófonos encendidos se genera interferencia y entonces ya yo no les puedo escuchar de la mejor manera y ustedes a mí tampoco. Entonces, pedirles el favor desde ese punto. También el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues es un tema bastante amplio, hablando de discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, estoy consciente que el tiempo de 1 hora y media para abarcar, perdón, toda la conceptualización en torno a este tema, pues de pronto nos queda bastante corto. Entonces vamos a tratar de ser muy puntuales con ciertos conceptos. Vamos a dar este lugar a participaciones, por supuesto que sí, pero les voy a indicar los tiempos en los que los podamos hacer para tratar de avanzar en la presentación y posteriormente detenernos en las participaciones si están de acuerdo. También durante la presentación voy a proyectar un total de 2 videos. Entonces les agradecería bastante que al momento de que se estén proyectando por medio del chat, una personita que me pudiera auxiliar para comentarme si el audio se está escuchando de manera correcta y yo cerciorarme de que esto está bien, sino para corregirlo inmediatamente, ¿de acuerdo? Y pues bueno, en cuanto a los links de asistencia y de encuestas, se los comparto al final para que no haya ningún tipo de confusión, etcétera, etcétera. Entonces al final les comparto el link tanto de la lista de asistencia como de la encuesta. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora sí vamos a iniciar. De primera instancia, pues les pido una disculpa anticipada si en algún momento hay alguna interferencia de sonido, si hay alguna interferencia con el tema del internet. Lo que sucede es que hoy estoy impartiendo la capacitación fuera de la oficina, estoy fuera de la ciudad de Chihuahua. Entonces, pues ahora sí que no controlo la conexión a internet en estos momentos. Esperemos que no haya ningún tipo de complicación. Y bueno,
En realidad, nosotros, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pertenecemos al estado de Chihuahua, ¿de acuerdo? Entonces, la mayor parte de la normativa que se maneja dentro de esta capacitación, pues es relacionada con el aspecto nacional, hablando del país de México. Sin embargo, pues vamos a hacer mención de algunas cuestiones internacionales que abordan estos temas, yo rescatando el que ustedes nos acompañan de diferentes puntos del mundo, ¿no? Nos acompañan de Colombia, por ejemplo, de Venezuela, Ecuador, etcétera. Entonces, si bien es cierto, está esta área de conocimiento muy, muy amplia que podemos abarcar, pero pues vuelvo a lo mismo, a fin de cuentas el tiempo es bastante reducido. Y es por eso que la mayor parte del marco normativo pues lo vamos a encontrar focalizado al país de México, ¿sale? Entonces nada más para anticipar esa cuestión, pero a fin de cuentas los conceptos pues se manejan de manera general. Y bueno, cuando hablamos de esta parte, ustedes ya abordaron diferentes temáticas anteriormente con otros compañeros y compañeras sobre temas relacionados con derechos humanos, sobre temas relacionados a lo mejor en el ámbito de género y demás. Y justo hoy nos vamos a abocar, más que conocer conceptos, a la parte de sensibilización, ¿no? Ustedes forman parte de una alianza en donde son líderes, en donde son defensores, defensoras de derechos humanos, de las personas, ¿no? De las personas que requieren este apoyo, que requieren este impulso. Y entonces, ¿qué mejor que ustedes recibir este tipo de capacitaciones justamente para abonar a la sensibilización? De pronto, siempre es importante complementar conocimiento previo, a lo mejor conocimiento que nosotros ya tenemos bastante estudiado, pero de pronto el refrescarlo no está de más, incluso aportar situaciones que de pronto queden fuera de la capacitación. Y que bueno, esto nos sirva pues más que nada para replicarlo ahí afuera, ¿no? Y seguir generando esta cultura de respeto de derechos humanos, esta cultura de cero tolerancia a la discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito educativo como en el ámbito público, privado y demás. Entonces, bueno. Hablamos acerca de la discriminación y justamente yo quiero abrir con esta pregunta. Más allá de esperar una respuesta, no es una pregunta dirigida, sino es una pregunta que nos va a generar un espacio de reflexión. Yo les invito a que en este momento y justo para dar inicio, para dar arranque a este tema, reflexionemos acerca de nuestra conducta, ¿no? Es muy fácil, es muy sencillo de pronto señalar la conducta de las demás personas, las áreas de oportunidad de otras personas, pero a veces es importante voltear a ver nuestro propio actuar, ¿no? Voltear a ver cómo es que yo me estoy comportando, cómo es que yo me dirijo hacia las personas, si en algún momento he generado alguna conducta que genere actos de discriminación hacia un grupo, hacia una persona en particular. Y entonces creo que este es un momento oportuno para generar este espacio de reflexión. Muchas veces no somos conscientes de este tipo de actos justamente porque derivamos de una sociedad que ha normalizado muchas situaciones de violencia, que ha normalizado, perdón, muchas situaciones de discriminación y que a veces no lo visualizamos como tal, no lo visualizamos como un acto inapropiado, como un acto que atenta contra la dignidad de otra persona. Porque entonces está muy arraigado en mis creencias y digo, bueno, yo lo he hecho toda la vida o de pronto mi contexto lo ha hecho toda la vida y no lo reconozco como una práctica negativa. Sin embargo, ahorita que avancemos en los conceptos, pues justamente vamos a abordar el tema de los estereotipos, de los prejuicios, de cómo esta normalización de la violencia desafortunadamente nos lleva como sociedad a atentar contra la dignidad de otras personas, ¿no? Entonces, más que nada, ese es el objetivo de esta pregunta, generar un espacio de reflexión para contestarnos a nosotros mismos, ¿no? Bien, ¿cuál es de dónde deriva la justificación como tal de esta temática? Me voy a ir un poquito a lo que es el ámbito público. Sabemos que toda persona dentro del ámbito público, toda persona que se define como persona servidora pública, cumple con una obligatoriedad dentro del Estado, ¿no? Esta obligatoriedad enmarca justamente la garantía de derechos humanos en todo momento y dividida justamente en estos cuatro puntos focales, que es la parte de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos.
En el ámbito nacional mexicano, pues lo encontramos en nuestra Constitución política, por ejemplo, en el artículo primero. ¿Y por qué hago énfasis en la parte del Estado del servicio público, ¿no? Porque esto deriva justamente en una obligación. Más allá, evidentemente el ideal es que emane de una convicción, que emane de una cultura de respeto a derechos humanos, pero aunado a esto va la parte de obligaciones, ¿no? Va la parte de obligatoriedad del servidor público a garantizar derechos humanos, a respetar la dignidad humana y a proveer los medios necesarios para que todas las personas puedan tener acceso a las mismas oportunidades, puedan subsanar más o menos las necesidades básicas. Este es el ideal, ¿no? Esto es el deber ser, vaya. Desafortunadamente, cuando nos trasladamos a nuestras realidades, y no hablo nada más en el sentido de México, sino en muchos países, cuando visualizamos la realidad actual en muchos de estos países, pues desafortunadamente los actos de discriminación por parte del Estado, por parte del servicio público, pues están a la orden del día, ¿no? Y a esto sumémosle los actos de discriminación que derivan de personas usuarias también. Pero a lo que voy con esto es justamente diferenciar la parte delictiva. Sabemos que la discriminación ya está tipificada y ya está considerada como tal, como un delito, que pertenece y está dentro, está considerada dentro de muchos códigos penales. Sin embargo, cuando hablamos de una comisión del delito de discriminación por parte de una persona servidora pública, evidentemente hablamos de un agravante. ¿Por qué? Porque se rompe con esta obligatoriedad. Vamos a poner un ejemplo. Evidentemente yo pertenezco a este grupo de servicio público, ¿no? Soy autoridad en este sentido, por lo tanto tengo la obligación de garantizar derechos humanos, de proveer un espacio de igualdad de oportunidades, de respetar la dignidad humana, de proteger sus derechos, etcétera, etcétera. Si en algún momento yo, como servidora pública, dentro de mis funciones, pese a conocer esta obligación, pese a tener acceso a la información actualizada, atento contra los derechos de una persona, específicamente ahorita hablando de discriminación, no nada más se me va a seguir un procedimiento por la vía jurisdiccional o por la vía penal, sino que a esto se va a sumar la vía no jurisdiccional, que es justamente la parte protectora de derechos humanos, Comisión Estatal, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión Interamericana, Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y aparte de esto, se suma la cuestión administrativa, es decir, dentro de la misma institución a la que yo pertenezco, se me va a abrir otro proceso y entonces cuando hablamos de una persona servidora pública que comete violaciones a derechos humanos, estamos hablando de que se le puede perseguir y se le pueden abrir estos tres procesos. Por la vía jurisdiccional, por la vía no jurisdiccional, que comentábamos son las comisiones de derechos humanos, y finalmente por la vía administrativa. Y un proceso no obstaculiza el otro. Es decir, si en algún momento vamos a suponer que alguna persona de las que está aquí presente en la capacitación desafortunadamente llega a ser víctima de algún acto de discriminación por parte de un servidor público, entonces, perfectamente puede acudir a una fiscalía, por ejemplo, a interponer una denuncia, puede acudir a un organismo protector de derechos humanos para interponer una queja y aparte puede solicitar acudir a algún órgano interno de control perteneciente de la misma institución del servidor público para abrir un proceso administrativo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entonces con las personas usuarias o con un particular, por ejemplo? Es decir, toda aquella persona que no cumpla con la característica de ser servidor o servidora pública. En este sentido, ya no hablamos de cometer violaciones a derechos humanos, sino que hablamos de cometer un delito o una falta administrativa, que si bien es cierto, si lo analizamos y desglosamos el sentir, estamos hablando de violaciones a derechos humanos como tal, ¿no? Pero desde este punto se va a diferenciar de cómo se maneja el concepto. Y entonces, sabemos que todo delito indiscutiblemente atenta contra la dignidad humana en diferentes vertientes. Y justo en esta capacitación vamos a abordar bastante el tema de lo que es la dignidad como fundamento del derecho humano. Y ahorita vamos a intercambiar un poquito algunos puntos de vista en cuestión o en base a este concepto. Pero bueno, a manera de introducción y a manera de justificación, pues esta es la parte que quería resaltar, ¿no? La diferenciación de cuando esto es cometido por una persona servidora pública y cuando es cometido por una persona usuaria.
Posteriormente nos vamos a analizar un poquito los datos estadísticos en cuestión de discriminación, ¿no? Evidentemente sabemos que hay muchos motivos por los cuales una persona pudiera ser víctima de discriminación, pero entonces analizando los temas de porcentajes, los temas estadísticos, nos encontramos con lo siguiente. Derivado de una encuesta que se realizó, evidentemente, una muestra de la población mexicana, relacionada con preguntas acerca de si han sido víctimas de algún tipo de discriminación, independientemente que sea por alguien del servicio público o por una persona usuaria. El 23.7% de esta población mayor a 18 años que contestó esta encuesta, su respuesta fue positiva. Es decir, que en algún momento de su vida han sido víctimas de algún tipo de discriminación. Y esto radica justamente en una situación de violencia, porque a fin de cuentas estamos atentando contra la dignidad humana, ¿no? Entonces, es impresionante el tema de de las estadísticas y es impresionante analizarla, no nada más en el contexto mexicano, sino nos vamos a los diferentes países que están aquí presentes y evidentemente nos vamos a encontrar con estadísticas probablemente muy similares o que casi le llegan o que sobrepasan estos números como tal, ¿no? Y entonces aquí radica justamente la importancia. Les comentaba que la comisión a la que pertenezco formamos parte del estado de Chihuahua, entonces por eso es que en el último párrafo hago referencia a las estadísticas relacionadas con nuestro estado, que nosotros, vaya, esto no es, sin duda no es motivo de orgullo, pero Chihuahua ocupa el lugar número 26 en temas de discriminación con una estadística del 19.6%. Entonces es un lugar que evidentemente tiene que ver con con la densidad poblacional del estado, es un estado grande dentro del país de México. Sin embargo, también nos enfrentamos a muchas situaciones en donde hemos analizado, y ahorita lo vamos a ver también más adelante, los principales motivos de discriminación dentro del estado, pero también dentro del país, ¿no? Y aquí es también donde me gustaría abrir un cuadro de participación para compartir más o menos desde su experiencia, desde los países a los que pertenecen, cuáles son las principales causas de discriminación en sus contextos, ¿de acuerdo? Pero más adelante lo vamos a mencionar. Y bien. ¿De dónde radica toda esta cuestión o toda esta importancia de hablar sobre el tema de discriminación y grupos vulnerables? A fin de cuentas, hablamos de derechos humanos. Sabemos, es un concepto que creo que ustedes, mejor que nadie, ya lo tiene bastante visualizado, bastante trabajado, en donde sabemos que son estas facultades inherentes por el simple hecho de ser personas. Pero ¿de dónde viene esta parte inherente, no? Es esta parte, esta palabra fuerte, ¿de dónde vienen estas prerrogativas? ¿De dónde vienen estas facultades que tenemos las personas? Pues justamente, ahorita me regreso tantito a esa imagen, radica de la dignidad. La dignidad, visualizándolo desde este punto, es una parte fundamental de los derechos humanos y es justamente desde donde se sustentan como tal. Pero desde un concepto amplio de la dignidad, porque muchas veces como personas tenemos un concepto bastante viciado o bastante sacado de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? De que a veces como sociedad tenemos la visión de que la dignidad puede perderse, ¿no? De que la dignidad la puedo quitar y poner como si fuera un accesorio. Y la verdad es que analizando la dignidad como concepto, como fundamento de los derechos humanos, como base de los derechos humanos, hablamos de una dignidad que no se pierde, que se lastima, por supuesto, cuando se comete un delito, cuando se comete una violación a derechos humanos, pero no se pierde. Entonces, tenemos esta creencia de que, bueno, si yo rogué por un ascenso, por un puesto de trabajo importante, si yo rogué por continuar en una relación sentimental, por sobresalir en una cuestión económica, etcétera, pues yo de antemano siento que he perdido mi dignidad como persona, ¿no? Y entonces ese concepto es sumamente banal. El concepto real como sustento de derechos humanos va más allá. Va a enfrascar esta cuestión del valor que tenemos como personas. Entonces, de aquí parto. Desde este concepto así muy sencillo, hablando del valor como persona, me gustaría que dos, tres personitas que quisieran participar por medio de micrófono me compartieran un concepto que ustedes tienen como dignidad.
Buenas noches, mi nombre es Dora Sarmiento de Barranquilla Atlántico. Adelante, Dora, bienvenida. Bueno, mira, la dignidad del ser humano está basada mucho antes de nuestros ancestros. Por lo menos yo soy afro, soy víctima, y en muchas ocasiones mi dignidad, así por mi color de piel, ha sido vulnerada, porque todavía en esta época eh, el racismo existe. Me siento que mi dignidad cuando me discriminan por mi color de piel o porque soy afro, me identifico como afro, tengo el pelo afro y uso turbante y uso colorido. Siento que mi dignidad es pisoteada por mi condición de ser afro. Entonces es algo que todavía a estas alturas, en este siglo, todavía se ve mucho y discriminan mucho a las personas. Y no tienen en cuenta que eso hace parte de la dignidad de cada persona. O sea, es mi concepto. Así es, desafortunadamente sigue vigente, Dora. Gracias por compartir, por atreverte a compartir tu experiencia. Damos la Buenas palabra noches. a Fabián, que levantó la mano primero y luego continuamos con la siguiente persona. Sí, una disculpa. Hola, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, Fabián, adelante. Ya, mi nombre es Fabián Cardona Coriano, soy abogado aquí en Estados Unidos y soy no vidente. En el respecto a la primera pregunta que hiciste, me concierna de que la dignidad es el valor, el respeto al ser humano, indiscutiblemente sea la razón de que sea, porque ser humano ya tiene el derecho a ser respetado por tener esa pacienciación. Y el segundo concepto que quería comentarte es, en Estados Unidos es la ley se creó la ley que abarca a las situaciones particulares como las que tengo yo en la condición de no vidente. Pero resulta ser que aunque es la célula madre de todas las leyes que vienen referente a eso, no se respeta. Sin embargo, cuando uno va al tribunal y hace hincapié sobre el derecho a la dignidad o el derecho a a la valorización del derecho a no discrimen por raza, edad, sexo, color de piel, situación económica, condición religiosa, se es permitible emanar o evocar a esa enmienda 14 que está dentro de la Constitución, pero en realidad es mi opinión muy personal y no quiero nunca irrespetuar a mi país de donde soy y donde vivo, que no se lleva a cabo a cabalidad. El derecho se ha perdido mucho porque hay mucho discrimen dentro del derecho. Hoy mismo yo soy aquí abogado mediador, específicamente estoy mediando algunos casos de migración y hoy mismo uno de las personas que se iba a ver en uno de los casos tomó un revólver y mató a su policía emigrante porque ya están agotados de ese, no sé cuál es la palabra, podría ser abuso, para no seguir usando la palabra discrimen. Entonces, mi concepto de derecho al respeto a la humanidad convoca de que no tenemos que tener una particularidad en general. Por ser un ser humano, hay que tener el derecho a ser respetado. Por ser humano, no importa que seamos negros, afro, blancos, no sé, tenemos que tener esa concienciación y creo que estos talleres nos ayudan a reforzar nuestro conocimiento y nuestras destrezas para poder ayudar a otros con relación a este tema tan importante como lo es el discrimen. Aquí hay una palabra que se está usando mucho que se llama discofobia o descafobia.
Y muchos de los jueces, cuando ellos utilizan esa palabra, indican que nosotros los abogados somos los que tenemos eso porque añoramos que a todo el mundo se trate de la misma forma. Y uno dice, pero ¿y para qué? Que ellos que están haciendo ahí en el estrado. No se supone que ellos tengan que ser un check and balance sobre lo que está pasando, pero no. Volvemos para terminar. El discrimen existe. Tenemos que saber cómo evadirlo, pero también tenemos que saber cómo evocar y cómo poder razonalizar o tal vez rogar nuestro derecho ante el discrimen palpable para poder salir airoso y no sentirnos tan discriminados dentro de una sociedad que necesita evolucionar sobre el aceptar que cuando mi derecho se acaba aquí, comienza el tuyo allá. Y que yo no pueda ver no significa que yo no tenga el mismo derecho de los que sí puedan ver. Esa es mi conformación de hoy. Gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu participación. Antes de retroalimentar, voy a dar la última participación. Había una persona que estaba levantando la mano, ya no me aparece. No sé. Profe, buenas noches. Adelante, buenas noches. Tubi, de Cartagena. Adelante. Bueno, respecto a la dignidad, es el valor que posee todo ser humano, ser respetado y el valor como persona independiente. Es la calidad que reconoce la igualdad de valor entre todas las personas. Por ejemplo, dignidad, el respeto, la responsabilidad. Así como decía el compañero, a veces por ser negro, hay personas que rechazan a otros, no respetan su condición ni su igualdad, como decirlo acá, igual en todas partes, el racismo existe entre muchas personas y en muchas nacionalidades existe todavía el racismo. Aquí en Cartagena, en muchos lugares se ve el racismo, pero tenemos que respetar y respetarnos porque eso no se da, eso ya se otorgó esa dignidad. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces de esta manera cerramos este primer bloque de participaciones. Y aquí estoy leyendo justamente las participaciones que pusieron por el chat para poder retroalimentar también, ¿no? Y bueno. En primera instancia, desafortunadamente, cuando hablamos de dignidad, hablamos de un área de oportunidad tremenda, ¿no? Si hablamos del ideal o del deber ser, pues con esto bastaría, como lo decía justamente Fabián, en el sentido de decir, bueno, si yo reconozco la propia dignidad en mi persona y la reconozco en los demás y en las demás, pues con eso bastaría justamente para entender que donde termina mi derecho, empieza el derecho de las otras personas que merecen ser respetados y respetadas, independientemente que exista alguna condición, independiente que exista alguna situación de vulnerabilidad, algo que nosotros como sociedad a veces percibamos como diferente, ¿no? Independientemente de estas cuestiones, de mis estereotipos, de mis prejuicios, el simple hecho de saber y de reconocer la dignidad en otra persona sería más que suficiente para brindar un trato digno, para brindar un trato libre de discriminación, para pegarnos a lo que marca la normativa, independientemente que estemos hablando de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de cualquier país. Ese es el ideal ser, el ideal, perdón, y el deber ser. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Y veíamos ahorita desde los ejemplos que ponen algunas de las personas que participaron o que ponen acá por medio del chat, ¿no? A fin de cuentas, la dignidad, pues es este valor que tenemos como personas, es este derecho a que me respeten, este derecho a que me tomen en cuenta, que me escuchen, que me vean a los ojos, que me visualicen como una persona con derechos, que se me brinden las mismas oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Que se cumpla con la ley, con la justicia, de la misma manera que con todas las personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Ponían ahí también en el chat la problemática con la que nos enfrentamos al servicio público, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de policías, en el ámbito de fiscalías, de tribunales y demás, donde desafortunadamente, donde buscamos cobijarnos, donde buscamos refugiarnos como personas usuarias para la garantía de nuestros derechos humanos, desafortunadamente es donde más vulnerados estamos, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Indiscutiblemente, estos temas llegan al servicio público también, ¿no? Estas capacitaciones, pero desafortunadamente vivimos en un contexto en donde todavía se da cumplimiento medianamente a la normativa por obligación, porque me lo están imponiendo, pero no hay una convicción de. Y esto es lo que nos falta como sociedad en general. Ya quitando las divisiones como países, nos falta el dar cumplimiento por la parte de convicción, de yo entender que estoy tratando con personas, más allá de que es un número más allá de que es una estadística más, de que es una persona que a lo mejor está privada de la libertad porque cometió algún delito, sigue siendo una persona y sigue conservando algunos de sus derechos. Por supuesto que se le suspenden temas democráticos, temas de, por ejemplo, el derecho a la libertad, pero sigue conservando los demás derechos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pese a esto, se está violentando, se está vulnerando la dignidad humana. Y este es el sentir, y esto es lo que más nos genera una afectación como sociedad en general, ¿no? A nivel mundial. Y entonces, esa es la problemática principal. ¿Y por qué me centro tanto en el concepto de dignidad? Porque justamente yo creo que es por donde tenemos que empezar la sensibilización como personas, ¿no? Como sociedad en sí. Podemos conocer la ley, podemos conocer la normativa, podemos conocer las actualizaciones, pero si no las conocemos con convicción, si no las conocemos desde la parte de sensibilización, desde la parte de reconocer a la otra parte como persona, pues ahora sí que me puedo saber la ley de pies a cabeza, al revés y al derecho, y no va a servir absolutamente de nada, porque falta esa convicción, porque falta el entender que si yo estoy a lo mejor en un puesto público o a lo mejor estoy en una situación ventajosa en comparación a otras personas, eso no me da el derecho a yo atentar contra su dignidad, a faltar el respeto, a tomarlos como minoría, etcétera, etcétera, ¿no? A creer que sus necesidades son menos importantes que las mías de pronto. Entonces, eso es lo que nos falta como sociedad desde mi perspectiva, la parte de la convicción. Y es por eso que me detuve tanto en este concepto de dignidad, para escucharles a ustedes. Y definitivamente aquí, rescatando el último comentario que tenemos en el chat, dice que este concepto justamente se ha perdido bastante en la sociedad. Sabemos que existe, por supuesto. Y les digo, hablamos de un concepto de dignidad sumamente banal. Lo mencionamos y lo mencionamos, pero realmente le hemos restado la importancia como tal. ¿En qué momento, como sociedad, hemos multiplicado este tipo de actuaciones violatorias de derechos humanos? Y desafortunadamente esto ha existido desde siempre, ¿no? Veíamos las condiciones de racismo, de discriminación anteriormente, que no es algo actual, que es algo que se ha venido trabajando durante muchos años y que a lo mejor desde muchos contextos pudieran decir, bueno, es que ya no se ve tanto, ¿no? Ya hemos avanzado, pero exponemos casos puntuales, vemos situaciones puntuales en diferentes países o en diferentes partes de nuestro propio país y nos damos cuenta que a lo mejor y sí hemos avanzado, pero todavía falta muchísimo trabajo por delante y que a lo mejor pareciera que ya no es tan grave la situación de discriminación como hace unos años, por ejemplo, con el tema racial, pero luego nos encontramos con las noticias, pero luego nos encontramos con casos en específico y llega esta desilusión como sociedad al darnos cuenta que todavía siguen vigentes prácticas de discriminación por la parte racial, ¿no? Entonces, bueno. Es más que nada lo que quería llegar con este primer punto de conceptos enfocados a la dignidad humana. Y la verdad es que cuando hablamos de dignidad pudiéramos perdernos 2, 3, 4 horas completas hablando acerca de la dignidad humana, de dónde emana esta situación, de cómo sustenta los derechos humanos, de qué nos falta como sociedad, pero pues desafortunadamente no tenemos ese tiempo, ¿no? Y tenemos que abarcar otros conceptos. Pero a fin de cuentas, el analizar este concepto como tal nos lleva a la conclusión de que la dignidad la voy a visualizar como ese valor que tengo como persona y que así como lo tengo yo, lo tiene todo el mundo.
aquí en México, en Venezuela, en Colombia, en China, en Estados Unidos, con una situación económica diferente a la mía, con un color de piel, con una discapacidad, etcétera, etcétera, todas las personas tenemos el mismo valor, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento se vulnera la dignidad humana? ¿En qué momento se atenta contra esta cuestión? El momento que evidentemente se violentan nuestros derechos humanos, se vulneran nuestros derechos humanos, cuando no somos considerados iguales, cuando hay una cuestión de superioridad de poder, cuando no hay igualdad de oportunidades, cuando no hay igualdad de acceso a la justicia. Y evidentemente cuando se es víctima de un acto de discriminación o de un acto de violencia como tal. Entonces, esta es las partes en donde se vulnera la dignidad como tal, ¿no? Algunas de las situaciones. Y entonces, cuando hablamos de discriminación, ¿a qué nos referimos, no? Vaya, es un concepto también sumamente amplio, pero a fin de cuentas lo podemos resumir a lo siguiente. Cuando hablamos de discriminación, nos referimos a cualquier acto de distinción, exclusión, de preferencia, de restricción que obstacule el goce de derechos humanos, ya sea por acción o por omisión, porque sabemos que eso también es importante resaltarlo. Hay una frase que a mí me encanta que dice, la falta de conocimiento no te exime de responsabilidad. Y sobre todo cuando estamos en el servicio público, ¿no? Les ponía el ejemplo al principio. En mi práctica como servidora pública, vamos a suponer que viene una de ustedes a solicitar un servicio y yo implemento una práctica de discriminación y de pronto digo, ay, perdón, es que yo no sabía que eso encajaba en una situación de discriminación. Y ustedes, con total libertad, discúlpame, pero al pertenecer al servicio público tienes la obligación de conocer la ley. Y el hecho de que tú no supieras no te exime de la responsabilidad y evidentemente yo puedo proceder en contra tuya, ¿no? Entonces, el decir, ay, perdón, yo no sabía, no quita la consecuencia del acto de discriminación, no quita la vulneración a la dignidad de la persona y evidentemente no resta la responsabilidad de la persona que lo ha cometido. Y obviamente cuando nos referimos a este tipo de exclusión, de restricción, de distinción y demás, es por cualquier motivo de raza, de color de piel, de situación económica, de discapacidad, de sexo, de género, de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por cualquiera de estas situaciones que radiquen en un acto de vulneración, que radiquen en un acto de distinción hacia una persona o hacia un grupo de personas, pues se va a catalogar como discriminación. Y anteriormente usábamos la palabra discriminación como algo que, ay, pues sí que mal que pase, pero no es tan grave, ¿no? Y antes no teníamos en el radar que la discriminación es un delito. Entonces, independientemente que lo cometa una persona dentro del servicio público o que lo cometa una persona usuaria, estamos hablando de que se atenta contra la dignidad humana y estamos hablando de la comisión de un delito, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber una consecuencia. Lo que sucede como sociedad también es que no tenemos a veces una cultura de la denuncia. Y estoy de acuerdo, y yo sé que aquí van a saltar muchas participaciones enfocadas a esto, en donde lo que pasa es que al acercarnos a las autoridades, a veces hay una falta tremenda de credibilidad, hay una falta de atención adecuada, hay mucha dilación en las carpetas de investigación, no se da un seguimiento, o vaya, en muchas situaciones. Ahora sí que tenemos la percepción de que se tiene que tener una influencia política para que mi caso pueda continuar, ¿no? Y me encantaría decirles que esto no pasa, pero desafortunadamente sucede, ¿no? Desafortunadamente es el pan de cada día. Yo creo que en este país y en muchos de los países y justo es el trabajo de las comisiones estatales, nacionales, de las Cortes Interamericanas, de las Comisiones Interamericanas de Derechos Humanos, de entrar en labor cuando justamente la autoridad es la que está vulnerando aún más los derechos de las personas usuarias. O sea, que acuden porque, bueno, tal servidor público generó un acto de discriminación en mi contra. Voy, interpongo una denuncia en contra del servidor público y resulta que salí más vulnerado, que salí más afectado de esa otra autoridad. Entonces, ahora sí que no es que no quiera tener una cultura de denuncia, pero no hay credibilidad en la autoridad. ¿Cómo me acerco a la autoridad si no hay un seguimiento adecuado de los casos, por ejemplo, ¿no? O en lugar de darme una orientación, una asesoría apegada a mis necesidades,
apegado a esta visión que yo estoy exponiendo. Al contrario, ¿no? Se me vulnera más, se me señala, o incluso simplemente como luego. Y entonces es donde entra, como les comento, la labor de las comisiones para justamente fungir como acompañantes en esta búsqueda de igualdad, en esta búsqueda de acceso a la justicia y de que se me garanticen mis derechos humanos como tal. Voy a leer aquí rapidito algunas de las participaciones. Discúlpenme si de repente en el chat se me pasa una, pero se juntan varias y trato de leer rapidito. Bien. Comentan por aquí, el luchar contra la discriminación no es tarea solamente de una persona o de las instituciones, sino de la sociedad en general, ¿no? Completamente de acuerdo. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, completamente de acuerdo. Ok. Ok, ponen aquí el ejemplo de la cuestión de Colombia, ¿no? Bien, gracias por sus aportaciones. Las vamos a ir rescatando a lo largo de la presentación. Disculpen si no me detengo tan puntualmente en esto, pero recordemos que estamos con un tiempo bastante justo, ¿no? Entonces, les agradezco su interacción. Créanme que sí las leo, pero voy dándole seguimiento a los conceptos que tenemos que abarcar. Y bueno, cuando hablamos de discriminación, nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de discriminación como tal, ¿no? En primera instancia, tengo aquí la parte de una discriminación, perdón, interseccional. Cuando hablamos de este tipo de discriminación, hacemos referencia a la parte en donde se suman dos o más motivos, que detonan la discriminación como tal. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de México. Estamos hablando de un grupo en situación de vulnerabilidad, mujeres, y luego vamos a poner el ejemplo de una mujer embarazada en condición de migrante y en condición de calle, por ejemplo. Ahí estamos enunciando más de dos motivos de discriminación en mi país específicamente, que estoy hablando de los principales motivos de discriminación y que evidentemente arrojan una situación tremenda de vulnerabilidad hacia esta persona por las creencias, por los estereotipos, por los prejuicios, por cómo está estructurada la ley actualmente en nuestro país, etcétera, etcétera. Y abonando a esto, me voy a permitir poner el siguiente video. Pongo en contexto el video que voy a proyectar, abonando aquí al caso del compañero Fabián en concreto. No sé si de pronto esté presente alguna otra persona, pero les doy un contexto, para que puedan estar familiarizados con el video. El video se desarrolla en una oficina, estamos hablando de la NASA, es una película, es el extracto de una película que se llama Talentos Ocultos. Hace tiempo yo la pude visualizar en la plataforma llamada Netflix. Desconozco si todavía está vigente, pero yo creo que si la buscan por ahí en internet, fácilmente la pueden encontrar. Se llama Talentos Ocultos. Entonces, este fragmento de la película se desarrolla en establecimientos de la NASA, en unas oficinas en particular, entendiéndose que hay varios escritorios ocupados por puros hombres y únicamente hay una mujer afrodescendiente que ocupa un lugar vaya, en la NASA, que sabemos que en esas épocas era bastante raro ver este tipo de puestos ocupados por mujeres, sobre todo por mujeres afrodescendientes. Y entonces todo se desarrolla en el ámbito de que esta persona no está en su lugar, su jefe empieza a preguntar por ella y resulta que ella estaba en el baño, ¿no? Pero el contexto es que ella hacía uso de unos baños que estaban completamente fuera de su lugar de trabajo, que tenía que caminar cantidades impensables en tacones, etcétera, porque no eran baños adaptados para gente de color. Así estaba como tal. Entonces, este es el contexto del extracto de la película que les voy a poner para que estemos en la misma sintonía todas y todos. Sí, señor. Comunícame al cabo. Hay que actualizar las trayectorias de Shepard. Wow.
está. ¿Me dices dónde estabas? Cada vez que volteo no estás donde necesito que estés. No es mi imaginación. ¿A dónde vas todos los días? Al baño, señor. Al baño. Al maldito baño. ¿40 minutos al día? ¿Qué haces ahí? El tiempo se agota. Deposito mucha confianza en ti. Es que aquí no hay baño para mí. ¿Cómo que aquí no hay baño para ti? Dije que aquí no hay baño. Dije que no hay baños para gente de color en este edificio, ni fuera de la sección oeste que está a 800 metros de aquí. ¿Sabía eso? Tengo que caminar hasta la Patagonia para hacer mis necesidades. Y ni siquiera puedo usar una bicicleta. Imagínenselo, señor Harrison. Mi uniforme, falda abajo de la rodilla, zapatos de tacón y un simple collar de perlas, pues yo no tengo perlas. Todos saben que las mujeres de color no ganan suficiente para comprar perlas. Y trabajo como burro día y noche, viviendo de café de una cafetera que ninguno de ustedes quiere tocar. Disculpen si tengo que ir al baño varias veces al día. Bien, este es el extracto de la película que les comentaba. Voy a detenerme aquí a las participaciones. Ok. Voy a continuar con los tipos de discriminación y demás, y ahorita me regreso a leer detenidamente las participaciones, ¿de acuerdo? Bien, No es de la que nos encontramos a ver. para terminar de ponerles en contexto, vemos las deficiencias, ¿no? Por ejemplo, era una persona que tenía que caminar demasiado para poder entrar a un baño adaptado para ella, porque era una mujer de color en esta época. Y luego que estos baños, pues, se visualizaba que estaban en pésimas condiciones, ¿no? No había jabón, no había toallas para secar las manos, no había absolutamente nada de esto. Y aún así era juzgada, era señalada por sus compañeros de trabajo que se limitaban de tocar los mismos accesorios que ella tocaba, etcétera, etcétera, ¿no? Estábamos hablando de una situación sumamente denigrante para esta persona en particular. Y entonces en esta época era demasiado normalizado este tipo de prácticas, ¿no? En el transporte público las personas de color debían ocupar lugares específicos hasta la parte de atrás, en una orilla, etcétera, o bien había transporte público específicamente para estas personas. Y bueno, esto nos suena sumamente alarmante o incluso impensable, pero era una realidad. Y era una realidad tan así de que hoy en día todavía existen muchos estereotipos, muchas creencias en torno a este grupo en concreto, o por ejemplo de personas pertenecientes a pueblos originarios, personas de la comunidad LGBT, mujeres, personas migrantes, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, les recomiendo que si tienen la oportunidad de ver, de escuchar esta película, es buenísima, se llama Talentos Ocultos, se la pueden llevar por ahí de tarea para el fin de semana.
Y por ahí lo que pude rescatar de un comentario en el chat, hablaban de la existencia de la discriminación positiva, ¿no? Por supuesto, ahorita vamos a hablar también de ella, de cómo existe la discriminación positiva y negativa. En primera instancia nos vamos a lo que es discriminación directa e indirecta, ¿no? Aquella que emana de algún prejuicio, de algún estereotipo que se lanza de manera intencional y de manera directa para obstaculizar el acceso o el goce de derechos de alguna persona o de algún grupo de personas. Enlistando ya sea un motivo o dos o más motivos, como lo decíamos en el ejemplo de la discriminación interseccional. Luego tenemos la discriminación indirecta, ¿no? Que puede ser desde el ámbito público, puede ser desde el ámbito privado, de persona a persona o de persona a grupo de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y evidentemente, aunque pareciera no estar ahí, pone en una situación de desventaja a esas personas. Y justamente esta imagen me gustó porque ejemplifica muy bien lo que es esto. La imagen son dos personas, una persona que se visualiza con mayor edad y otra persona con menor edad. Y ambos están platicando acerca de que no les contratan, de que no encuentran trabajo, uno por falta de experiencia y otro por exceso de experiencia. Y aunque no lo vemos como una práctica directa de discriminación o no lo visualizamos de esta manera, está obstaculizando justamente el goce del derecho, por ejemplo, a oportunidades, a un trabajo digno de estas dos personas, hablando de esta imagen en particular, ¿no? Y entonces, así hay muchas situaciones que pareciera que no está sucediendo nada, pero a fin de cuentas, esa creencia, esa normativa, esa regla que se está imponiendo está dificultando el acceso del goce de los derechos a muchas personas. Bien. Luego tenemos la parte, bueno, dentro de esta cuestión tenemos la parte de la discriminación positiva o negativa. ¿A qué me refiero con la discriminación positiva? Si bien es cierto, cuando hablamos de igualdad, en sentido de derechos, sabemos que todas las personas somos iguales en dignidad, somos iguales en derechos y a todas las personas se nos debe brindar el mismo trato digno. Sin embargo, de manera, en un concepto estricto de igualdad, pues existen diferencias. Entre las personas somos diferentes, hay diferencias irrenunciables. Entre hombres y mujeres somos distintos por cuestiones, de sexo y género, por cuestiones de edades, por cuestiones de capacidades, por cuestiones de experiencia, por cuestiones de un montón de situaciones, ¿no? Entonces, hay diferencias innegables. Y a veces estas diferencias o estas condiciones en particular pudieran generar una situación de desventaja para ciertos grupos de personas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparece un concepto denominado ajustes razonables. ¿A qué se refiere con esto? Hablamos del concepto de igualdad, somos iguales ante derecho, pero luego hablamos del concepto de equidad. Y la equidad me permite visualizar estas diferencias irrenunciables entre personas para brindar las herramientas necesarias y que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades. A mí me gusta ejemplificarlo mucho. Vamos a imaginar que vamos a ver un partido de fútbol. Y resulta que no compramos boletos y entonces lo estamos viendo del otro lado de la cerca. A lo mejor yo, como soy una persona adulta con una estatura alta, pues yo sin problema puedo ver a través de la cerca el partido. Pero resulta que me acompaña una persona de menor estatura y luego me acompaña un niño o niña o una persona con discapacidad motriz que está en silla de ruedas. Y entonces, por más que quiera ver por el otro lado de la cerca, pues le es imposible porque le tapa por completo. Entonces, este término de equidad y este término de las diferencias irrenunciables y de los ajustes razonables, pues va a permitir proporcionar las herramientas específicas a cada persona para que esté en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, a lo mejor a la persona con discapacidad, proporcionarle, perdón, alguna plataforma que permita elevar su silla para que pueda ver del otro lado de la cerca, porque estamos en el contexto de que no alcanzamos a comprar boletos, ¿de acuerdo? A lo mejor a la persona de menor estatura, pues le pueden proporcionar algún banquito, etcétera, etcétera, para que pueda ver del otro lado de la cerca. Y entonces de esa manera estamos en igualdad de oportunidades bajo el argumento de los ajustes razonables.
Y así funciona para muchos casos en específico, cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, madres solteras, personas adultas mayores, personas con discapacidad. Estas adaptaciones que tiene que hacer eh, el Estado en la normativa, en la ley y demás, para garantizar el goce de derechos de todas las personas. Entonces, por eso hablamos de una discriminación positiva. No es que se esté haciendo un trato diferencial nada más porque sí, sino que hay una justificación, hay una necesidad detectada en este grupo de personas que requiere estos ajustes razonables y lo hago para que esté en igualdad de oportunidades con el resto de la sociedad. Cuando hablamos de una discriminación negativa, pues justamente hablamos de esta discriminación que sin ninguna justificación, sin ninguna razón aparente, implementa acciones u omisiones que obstaculizan el goce de derecho de las personas. ¿De acuerdo? Bien, ok. Y entonces todo esto deriva justamente de la parte de los prejuicios y los estereotipos. Esto tiene raíces en las creencias de la sociedad a nivel histórico, desde la parte estadística, cómo hemos venido creciendo y cómo hemos venido normalizando los actos de violencia y los actos de discriminación como sociedad. ¿Y cómo diferenciamos estos dos conceptos? Cuando hablamos de un prejuicio, su mismo nombre lo dice, un prejuicio. Es decir, antes de yo tener la información completa de una persona o tener una información completa de una situación, inmediatamente yo ya generé una expectativa o ya generé una opinión, sin tener conocimiento de causa, sin tener realmente los hechos reales en la palma de mi mano para yo poder ejercer esa opinión como tal, ¿no? Entonces es un prejuicio que no está sustentado, que viene arraigado de mis creencias, etcétera, etcétera. Aquí un ejemplo que yo les pongo mucho es en el tema de las capacitaciones. Pues si bien es cierto, mi trabajo es impartir capacitaciones y yo a veces con los diferentes públicos que interactúo les pregunto, ¿qué hubieran pensado o qué hubiera atravesado por su mente si a lo mejor yo me hubiera presentado con una manera de vestir distinta? O que mi lenguaje fuera muy diferente, ¿no? A lo mejor un lenguaje de pronto, no tan formal, que utilizara palabras, más comunes, incluso palabras que muchas personas consideran, altisonantes, negativas, etcétera. ¿Qué impresión tendrían de mí? Y ya empiezan a participar, ¿no? No, pues perdería completamente la credibilidad en la capacitación. Muchos me decían, no, yo me levantaría y me saldría de la capacitación, no la tomaría en serio. Y bueno, empiezan a compartir sus puntos de vista, ¿no? Y pues justamente esto deriva de los prejuicios, del cómo veo a la persona, cómo viste, cómo habla, etcétera. Ya eso emana una opinión. El estereotipo es más que nada aquellas creencias que surgen de la sociedad, ¿no? Voy a poner el ejemplo de la comunidad LGBT, ¿no? En el tema de una persona que se identifica como gay. Y entonces, ¿qué sucede? Un estereotipo muy marcado que tenemos como sociedad es que cuando imagínense que van a una fiesta y les dice su amiga, ay, es que va a venir mi primo Antonio, que es gay, y te lo voy a presentar, ¿no? Y a lo mejor mis estereotipos como sociedad en ese momento visualizan a Antonio como una persona que se va a presentar frente a mí con una conducta afeminada, con una forma de vestir a lo mejor afeminada. ¿Por qué? Porque yo tengo la noción de que una persona, un hombre que se identifica como gay, entonces se va a comportar como una mujer. Y resulta que nada tiene que ver una cosa con la otra. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que se identifica como gay, hablamos de su orientación sexual. Es decir, que hay atracción hacia una persona de su mismo sexo, pero no tiene nada que ver con su identidad de género. Es decir, puede ser un hombre que se identifique como gay porque le atraen los hombres, pero su identidad de género es masculina. Es decir, se viste, se comporta, actúa, habla y demás como un hombre, porque su género es masculino, pero su orientación sexual es homosexual. ¿De
¿de acuerdo? Por eso se identifica como gay. Entonces, este es un estereotipo que tenemos muy marcado como sociedad y que les aseguro que la mayoría de las personas nos quedamos como, es cierto, ¿no? Es una creencia que yo tenía, que una persona gay automáticamente lo asemejaba con una persona afeminada y pues no, nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Por ejemplo, también hablando de otro grupo en situación de vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes. Generalmente como sociedad tenemos esta idea en donde les quitamos la característica de personas a los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque no les visualizamos como sujeto de derecho, sino como objeto de derecho. Es decir, yo te tengo que proveer. Yo como persona adulta te tengo que brindar vestimenta, alimento, educación, valores, etcétera, 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 pero tú no puedes opinar. Tú no puedes decir qué te gusta y qué no te gusta. Tú no puedes poner límites porque tú estás chiquito y no sabes y como yo soy la persona adulta, yo tengo la información y yo te tengo que guiar, ¿no? Tenemos esta creencia y hasta cierto punto es verdad, este grupo requiere un apoyo extra por parte de una persona adulta para poder acceder a sus derechos humanos, pero tenemos que visualizarles como personas. Una persona que piensa, que opina, que tiene libertad, que tiene capacidad de toma de decisiones y que puede decir, ¿sabes qué? Este color de playera no me gusta y no me la quiero poner no porque te esté retando como autoridad, sino porque yo soy una persona a la cual no le gusta el color verde y no me quiero poner esa playera. Pero generalmente como adultos, ¿qué hacemos? Te la pones porque te la pones y porque yo mando y porque yo soy tu mamá o soy tu papá, etcétera, etcétera. Entonces, este también es un estereotipo que tenemos muy marcado dentro de la sociedad. Y los prejuicios y los estereotipos y estas creencias que normalizan conductas de violencia y de discriminación, pues es justamente lo que aumenta las estadísticas, es justamente lo que evita que erradiquemos como tal este fenómeno. Y lo decían acertadamente ahorita en comentarios en el chat. Luchar contra la discriminación no es únicamente tarea de una asociación como ustedes, de una alianza como ustedes, de instituciones humanistas como nosotros, del gobierno, o etcétera, etcétera. Es una lucha en conjunto que abarca a toda la sociedad y que tenemos que empezar por la parte de la convicción. Si no empezamos desde la parte de la convicción, el avance va a ser mínimo, como lo vemos ahora, ¿no? Bien, y entonces los principales tipos de discriminación que existen, sobre todo en el contexto nacional en el que me encuentro, en México, es principalmente por condiciones de salud. Entra mucho la cuestión del VIH-Sida, por ejemplo. Entran las cuestiones de la edad. Está muy marcado en mi país en la parte laboral, la cuestión de la experiencia, ¿no? Quiero contratar personas jóvenes, pero a la vez quiero que ya tengan mucha experiencia laboral. Entonces, como que no empata una cosa con la otra. O sea, ¿quieres una persona joven o quieres una persona con mucha experiencia? Y entonces se empieza a limitar esta parte. Entra indiscutiblemente también la cuestión de la apariencia física, el embarazo o la planeación de una mujer en el querer tener hijos a futuro, a mediano o corto plazo, es una complicación tremenda en el ámbito laboral, ¿no? Incluso hoy en día en muchas empresas o en muchas instituciones forma parte de las preguntas de la entrevista. Si está casada, si tiene la idea de tener hijos e hijas, si tiene una red de apoyo y casi casi si es madre soltera es como una negativa a la contratación, ¿no? Viene también la parte de la orientación sexual, de la identidad de género, es decir, de las personas que pertenecen a la comunidad LGBT, la parte de un origen étnico, de una discapacidad, raza, género, etcétera, etcétera. Son las principales causas de discriminación dentro de mi país como tal. Y también entra la cuestión económica, ¿no? La falta de oportunidades y la situación de pobreza extrema. Bien. Y entonces, cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, ¿a qué me refiero con esto, no? ¿A qué me refiero con la palabra vulnerabilidad? Si la analizamos a profundidad, todas las personas somos vulnerables. ¿En qué sentido? En todos. A lo mejor yo ahorita soy vulnerable a tener una gripa porque de pronto me enfrenté a un cambio brusco de temperatura o porque a lo mejor es temporada en donde vivo.
O a lo mejor soy vulnerable a como tuve un día laboral muy pesado, soy vulnerable a sufrir un dolor de cabeza o a lo mejor a sentirme muy estresada y muy sobreestimulada durante el día. En realidad, la palabra vulnerabilidad tiene muchísimos significados y en sentido estricto, todas las personas somos vulnerables a algo en algún momento de nuestra vida. ¿A qué nos referimos entonces con situación de vulnerabilidad? Pues justamente son estos grupos, en generalidad minorías, que por alguna condición, que por alguna característica en específico, han sido segregadas de la sociedad y se han obstaculizado o se han atentado contra el goce de sus derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto, no? A la situación, mencionábamos ahorita, personas con alguna discapacidad. Nos enfrentamos a las barreras estructurales, pero más que nada a la barrera social. Una barrera estructural, ¿a qué me refiero? Bueno, no hay rampas adaptadas o rampas suficientes, no hay banquetas adaptadas, no hay espacios que cuenten con la señalización para personas con discapacidad visual. No tenemos la cultura de aprender lenguaje, lengua de señas, etcétera, etcétera. No son un montón de barreras estructurales. Pero luego entra la barrera social, en donde dice, por ejemplo, el gobierno, ¿no? O una empresa que lanza una iniciativa de inclusión y dice, bueno, voy a lanzar este proyecto en donde voy a contratar a personas que tengan a lo mejor algún tipo de discapacidad, pero que cumplan con el perfil para ocupar ciertos puestos dentro de mi empresa. Y esta fue una iniciativa, vigente en empresas como Walmart, etcétera, etcétera, ¿no? Sam's Club, etcétera, etcétera. Son empresas que están presentes en Estados Unidos y en México, no sé si en otras partes del mundo. Y entonces comenzaron a tener esta iniciativa. Y empezaron a contratar a personas con síndrome de Down, a personas con trastorno, algún trastorno psicológico, con alguna discapacidad motriz, pero que cumplían con el perfil y podían realizar ciertas actividades. ¿Pero qué creen que sucedió? Se toparon con la barrera social. En primera instancia, el rechazo por parte de compañeros y compañeras de trabajo. Esta cuestión de no me voy a detener a explicarte porque no me vas a entender. Mis estereotipos y mis prejuicios sociales me dicen no me vas a entender y no voy a perder mi tiempo en explicarte, cuando a lo mejor la persona ni siquiera necesitaba una explicación. Cuando a lo mejor la persona tiene desarrolladas más habilidades que yo en este puesto o en este sentido y al contrario, yo requiero que él me oriente o que ella me oriente, ¿no? Pero se empezaron a topar con esta barrera social del rechazo, de la exclusión y luego con la parte de la clientela. Como sociedad no estamos preparados para este tipo de medidas. ¿Y qué era lo que sucedía? Yo como cliente en una tienda de autoservicio como Walmart, de pronto estaba buscando un producto y me encontraba con un empleado con alguna discapacidad y en lugar de preguntarle a esta persona, a este empleado que pertenecía a esa área, no, busco a otra persona porque asumo que no me va a poder resolver la duda, porque asumo que no va a tener la respuesta. Entonces, más allá de poner una ciudad súper bonita, súper accesible para cualquier persona con discapacidad, tenemos que romper con las barreras sociales, porque por más rampas, por más transporte público adaptado que exista, si no rompemos con la barrera social, el avance no va a ser tan notorio. Y lo mismo sucede con todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Ya aquí mencionamos algunos, ¿no? Entra la parte, por ejemplo, de los pueblos originarios, en donde evidentemente no se le da una visibilidad a sus tradiciones, a su cultura, a sus creencias, a su lengua, y entonces ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad generaliza, ¿no? Y entonces vamos a cumplir las necesidades básicas de la generalidad, pero de estas minorías, no. Y por eso se siguen vulnerando las minorías, porque no se pone atención estricta en estas áreas de oportunidad o en estas deficiencias para garantizar derechos humanos. Entonces, más que nada, cuando hablamos de vulnerabilidad, no es por la condición en sí de la persona, sino es por todos los retos a los que se enfrenta para poder medianamente desarrollarse en todas las esferas de su vida y para poder medianamente gozar de sus derechos humanos. En el ámbito de las mujeres, por ejemplo, en México nos enfrentamos a una situación grave en cuestión de violencia contra la mujer
por esta brecha de desigualdad que existe, por esta falta de acceso a la justicia que existe también y que está sumamente normalizado, ¿no? Y entonces viene esta cuestión de que se crean instituciones especializadas para trabajar con delitos contra la mujer, para brindar apoyo a mujeres víctimas de violencia, mujeres madres solteras, mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, pero aún así nos seguimos enfrentando con una barrera social que sigue viendo y repitiendo estas conductas de discriminación y de violencia, ¿no? Entonces, es sumamente importante mencionarlo porque volvemos a retroceder al tema de la convicción. Muy bien. Entonces, a eso nos referimos con la vulnerabilidad, a cómo la normativa, estas a veces leyes imperfectas, estas barreras sociales y estructurales, posicionan a esta persona o a este grupo de personas en una situación de vulnerabilidad. Es por eso que pertenecen a un grupo vulnerable, no tanto por la condición en sí. Y entonces los factores de vulnerabilidad pueden emanar de la parte, de las características de la persona, ¿no? Que derivan en las barreras sociales y estructurales, en los ingresos insuficientes, en las cuestiones de falta de oportunidades, de falta de posición económica, etcétera, etcétera, más que nada factores políticos y evidentemente factores socioculturales. ¿Que a qué me refiero con esto? Los prejuicios y los estereotipos, la invisibilización de estas necesidades. Estas diapositivas me las voy a brincar un poquito porque justamente enunciaban cada uno, perdón, de los grupos en situación de vulnerabilidad que ya mencionamos ahorita. Entonces, por eso me las voy a saltear y me detengo en esta imagen que habla de la CONAPRED. La CONAPRED dentro del país de México es una institución denominada Consejo Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Discriminación. Y entonces esta es una herramienta a las que las personas pueden acceder justamente, aquí me voy a avanzar tantito, para atender cualquier acto de violencia. Pero recuerden que esto también se puede atender por parte de fiscalía, por parte de comisiones de derechos humanos, instituciones que velen por la garantización de derechos humanos, etcétera, etcétera, y que un procedimiento no obstaculiza el otro como tal. ¿Sale? Y dentro de mi país, dentro de mi estado específicamente, pues está la tipificación del delito de la discriminación como tal y existe el agravante cuando es cometido por una persona servidora pública. Ya para cerrar y tener un momento de participaciones, les voy a proyectar este último video. Este video, les pongo en contexto, está en otro idioma, está subtitulado, pero les platico de qué se trata antes de proyectarlo. Este video trata de un grupo numeroso de personas que está en una sala, ¿no? Y entonces los que dirigen el experimento social comienzan a decir, pasen al frente las personas que les gustan las bromas, pasen al frente las personas que tuvieron un día difícil, las personas que son bisexuales, las personas que están enamoradas, las personas que están tristes, y así comienzan a mencionar diferentes ejemplos, ¿no? Pero en el momento que concluye el video, hacen un análisis y hacen una reflexión que en lo personal a mí se me hace muy adecuada para este tema. Y es donde dice, si nos volteamos a ver entre todas y todos, coincidimos en varios grupos. Es decir, comparto características, aunque seamos diferentes en apariencia, aunque seamos diferentes por la cuestión de nuestro origen, por la cuestión de nuestro color de piel, de nuestra orientación sexual, de lo que ustedes quieran, coincidimos con otra persona en algo. En mis gustos, en mi color favorito, en mi género de películas favorita, en la comida que me gusta, en cómo me siento el día de hoy, en si a lo mejor necesito un abrazo, etcétera, etcétera. Y de eso no me doy cuenta día a día. Asumo que somos diferentes y me trato de encerrar en un solo grupo
sin permitirme experimentar la parte de que puedo formar parte de muchos grupos más. Y esta es la riqueza de la sociedad, pero a veces como sociedad nos privamos de esta experiencia, desafortunadamente, y no nos permitimos disfrutar de esa diversidad. Y si nos permitiéramos disfrutar de esa diversidad, les aseguro que el tema de discriminación sería cosa del pasado, porque entonces no nos limitaría la parte de enfrentarme a algo diferente porque no me generaría ruido, no me generaría conflictos, no me generaría prejuicios y estereotipos. Sería simplemente el convivir con mi realidad, convivir con mi sociedad y aceptar esa diversidad y aprender de esa diversidad como tal. Entonces, este es el contexto del video que voy a proyectar. Básicamente se va a escuchar pura musiquita y evidentemente la persona que está hablando, que habla en otro idioma. Aquí se los comparto. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, siempre que imparto este tema, a mí me encanta cerrar con este video porque creo que llega al objetivo principal de esta capacitación, sensibilizar, entender que somos parte de una sociedad diversa y que a pesar de que ante derechos somos iguales, tenemos diferencias irrenunciables y que eso es la parte positiva justamente de nuestra sociedad, aprender de la diversidad y respetar siempre la dignidad del otro y mi propia dignidad también. Entonces, pues con esto cierro, con esto comienzo a despedirme, dando pie a algunas participaciones. Ya para cerrar, vamos a dar pie a dos, tres participaciones. Doy la palabra aquí a Carlos para empezar a despedirnos.
Adelante, Carlos. Bueno, no sé qué pasaría por ahí. Damos la siguiente participación a Fabián y cerramos con María del Carmen posteriormente. A mí me parece que esta notificación y exaltación a los derechos que tenemos todos como seres humanos nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos y hacia dónde va también la sociedad, porque tal vez no es en las diferencias lo que nos distancia, sino es en lo que nos une. Y cuando menos nos forjamos una expectativa de un ser humano, ese ser humano tiene cualidades o características que tal vez me persiguen dentro de la sociedad. Y por último, yo quiero hacer una nota al cárcel. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir al tribunal, bueno, como es mi especialidad, a defender personas que tienen una necesidad especial. Y yo me pregunto, cuando le hago el acercamiento al juez, ellos creen que no escucho bien, pero yo escucho perfectamente. Y cuando yo estoy llegando, yo dicen, ay, llegó Fabián, porque saben que yo voy a hacer en algún momento hincapié en alguna i- ideación de lo que esos están haciendo. Por ejemplo, hace pocos días atrás, él dijo, hablando del juez, que todo el que viene aquí viene a comer de los Estados Unidos y es algo tan general, pero cuando me tocó a mí explicar, le dije, vuestro honor, yo creo que su apreciación es en lo general dentro de lo particular porque yo vine también a comer aquí y yo no me considero ser una persona que no estoy aportando aquí. Pero cuando yo lo dije en el sentido de que él se viera, de que él también vino a comer aquí, porque él también es un ser humano, porque él también tiene unas situaciones particulares. Yo pienso que si todos tenemos un poquito de pensamiento antes de señalar a aquel porque es negro, aquel porque es gay, aquel porque es blanco, aquel porque no puede ver. Si nos miramos hacia nosotros, siempre que señalamos, nos miramos hacia nosotros, esta sociedad va a estar un poquito más ecuánime y yo creo que es lo que nosotros hemos perdido. Es mi opinión muy personal. Si agarramos eso y logramos, aunque sea un poquito de esa ascensión, ya no va a tener que existir una oficina para las personas que han sido discriminadas o una ley que diga no discrimen al ciego, no discrimen al blanco, no discrimen a fulano de tal. Y por otra parte, agradecer por este conocimiento y por esta refrescamiento de información que tenemos para esta noche. Buenas noches y gracias. Gracias, Fabián. Ahora ya estoy conectado. Adelante, Carlos. Le habla Carlos Nares de Guatemala. Yo tengo un enfoque muy específico en el cual creo que la problemática a nivel mundial en cuanto al respeto a los derechos humanos tiene un choque frontal o directo intercultural, es decir, el choque que existe entre los derechos humanos y las religiones. Esto es una situación delicada que se está viendo a nivel geopolítico mundial, mayormente con el surgimiento de problemas entre países en búsqueda de objetivos específicos y no generales dentro de toda la población. Y este choque universal de derechos humanos entra en tensión directa con normas o prácticas o bien doctrinas religiosas, lógicamente en contextos culturales muy diversos. Y para citar un ejemplo tan claro que podríamos ver es la entrada de la inmigración a Europa, donde tratan de imponer doctrinas religiosas específicas, sin mencionar alguna, y
choca directamente con los contextos culturales que se tienen dentro de las mismas sociedades que históricamente han mantenido una paz o un proceso democrático estable. Estos, lógicamente, crean unos ejes muy sensibles en el cual cuando podemos ejemplificar el universalismo versus el relativismo cultural, existen muchas tensiones y yo quisiera que por el tiempo me pudiera usted dar alguna respuesta de qué lógica encontraría usted para el siglo XX y cómo encarar estas situaciones que lógicamente están a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo, es un tema bastante controversial y bastante complicado, por supuesto, porque estamos analizando la cuestión a nivel mundial. Y desde la parte, por ejemplo, de la injerencia de la ONU y demás, sabemos que hay estados que no forman parte de esta unificación, ¿no? Entonces, estados que permanecen aislados y que efectivamente hay violaciones a derechos humanos a diestra y siniestra. Se suma esta cuestión, como lo comentaba, de la imposición de una práctica religiosa, de una creencia religiosa como tal, que lo sabemos si analizamos el contenido, por ejemplo, de la Declaración Universal, pues evidentemente que atenta con este derecho a la libertad de creencias, ¿no? A la libertad de yo elegir en qué religión me quiero enfocar, en qué religión quiero creer y desafortunadamente nos estamos topando con que esto deriva en enfrentamientos entre países que derivan de estas creencias religiosas sumamente arraigadas, en donde existe esta visión cerrada de que quienes estén fuera de esta normalidad que yo conozco, quienes no compartan esta misma creencia, entonces están en contra mía, ¿no? Entonces existe esta visualización. Y la verdad es que me encantaría decirle, tengo una respuesta en concreto, tengo vaya, una manera de percibir esto a manera de solución o cómo esto va a ir mejorando el panorama, pero desafortunadamente estamos en ese caminar, ¿no? De cómo nos vamos a enfrentar a estas diferentes realidades y cómo justamente muchas organizaciones protectoras de derechos humanos pues se van a enfocar en esta cuestión de garantizar el goce de los derechos de todas las personas, respetando sus creencias religiosas, pero a la vez que estas mismas creencias no atenten contra otros derechos fundamentales o no atenten contra los derechos de otras personas, ¿no? Y pues sí, desafortunadamente el tiempo no nos da para más, es un tema que yo creo que es un área de oportunidad tremenda y que pudiéramos analizarlo detalladamente y en compañía de otros compañeros y compañeras que a lo mejor tienen más expertise en este tema en específico, y sería un área de oportunidad de pronto ahí visualizarlo, ponerlo sobre la mesa como una sugerencia de tema, de pronto estaría excelente eso porque sin duda comparto esa inquietud con usted y cómo es una necesidad prioritaria hoy en día. Bueno, por el tema del tiempo, cierro con la participación de María del Carmen. Ya estamos en 7:05. Les compartí por ahí los links de encuesta y de lista de asistencia. Cierro con esta participación para no dejarle fuera y ya concluimos con el cierre del compañero Sergio Moreno, si les parece. Muy bien, ¿me escuchan? Perfectamente, adelante. Bien, gracias, María del Carmen Guzmán de Guatemala. Primero, agradecer la ponencia, esta frescura viene de conocimiento nos viene a volver a poner en sintonía, ¿verdad? Porque algunos dirán, bueno, son cosas que ya sabemos o lo vimos de repente eh, en algún estudio o qué sé yo, pero que nos vuelve a sensibilizar en cuanto a tener en cuenta a las personas, a ser más sensibles, más solidarios y a borrar esos estereotipos y a quitar prejuicios y a ir también tratando de ver cómo es que se va eliminando la discriminación. Y yo me voy más a mi contexto pequeño. Quiero cambiar mi mundo, pero empiezo por mi mundo donde yo vivo.
cómo trato a la gente con la que yo me rodeo, cómo trato a la gente con la que yo trabajo, cómo trato a la gente con la que yo me puedo comunicar en la despensa, en el mercado o en la institución donde laboro. Entonces, ahí es el cambio donde yo puedo hacer ¿para qué? Para no discriminar, para darle un trato digno a la persona, para poderle orientar, para poderle dar un buen servicio a esa persona. Entonces, si cada quien hiciéramos eso desde nuestro entorno, nuestro pequeño mundo, en la comunidad o donde estemos, cada quien hiciéramos ese pedacito que nos toca, yo creo que sí avanzaríamos más, porque estaríamos tomando en cuenta que también personas que están en esos grandes puestos, en esas grandes organizaciones o en esos puestos políticos gubernamentales, que en ese pedazo que a ellos les toca también hicieran esa parte, estaríamos logrando muchos avances. Entonces, me quedo con esto, hacer cada quien lo que nos toca en nuestro pequeño mundo para lograr hacer un cambio y empezar por uno mismo. Gracias. Así es, muchas gracias por la participación. Yo creo que ese es el punto de partida. Y pues bueno, agradeciéndoles como siempre su interés, sus participaciones. Desafortunadamente me encantaría darles un espacio de participación a todas las personas, pero pues ahora sí que trabajamos con lo que tenemos. Espero haya sido de provecho, espero se hayan cumplido con los objetivos centrales de la capacitación. Y pues bueno, le cedo la palabra aquí al compañero Sergio Moreno para dar el cierre de este tema. Pues mi agradecimiento a la licenciada Yasmín Hernández. Muy buena ponencia el día de hoy, por todo el aprendizaje y por todo lo que nos compartió. Gracias por tenernos en cuenta para estas capacitaciones. Y pues agradeciéndole a todos por la presencia el día de hoy. Lo esperamos el próximo miércoles eh, a la misma hora. Y pues bendiciones para todos y muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos próximamente, que tengan una